¿Sabías que hay familias latinas en Estados Unidos que controlan más dinero que el presupuesto completo de algunos países latinoamericanos? Estoy hablando de billones, billones con B. Pero aquí está lo loco. Probablemente nunca has escuchado sus nombres, mientras todo el mundo habla de Jeff Bezos y Elon Musk. Hay familias latinas escondidas a plena vista que manejan imperios secretos, controlan lo que comes, lo que bebes, incluso el techo sobre tu cabeza, y lo han estado haciendo por décadas. La verdad detrás de esto te va a impactar. Porque no se trata solo de dinero, se trata de poder en influencia política, control de industrias completas y secretos familiares que han guardado del público durante generaciones. En este video, te voy a revelar 3 cosas que cambiarán completamente lo que piensas sobre la riqueza latina en Estados Unidos. Primero, te mostraré cómo una familia mexicana construyó un imperio de $15,000 millones vendiendo algo que usas todos los días, y cómo mantuvieron su fortuna escondida durante más de 50 años. Segundo, descubrirás la verdad sobre un billonario cubano-americano, que empezó sin nada y ahora controla partes de las ciudades más caras de América. Su historia incluye drama familiar, traición y un secreto que casi destruye todo. Y tercero, te revelaré el nombre de la familia latina más rica que probablemente nunca has escuchado. Su fortuna supera los $20,000 millones, pero operan en las sombras. Y cuando descubras por qué se mantienen en secreto, todo tendrá sentido. Pero antes de que te cuente todo esto, necesitas entender algo importante. Estas familias no aparecieron de la nada. Su éxito está conectado a decisiones que tomaron hace décadas, sacrificios que hicieron, y oportunidades que aprovecharon cuando nadie más estaba mirando. Algunas de estas historias son inspiradoras, otras son controversiales, y una de ellas involucra una conexión con el crimen organizado que nadie quiere admitir. Déjame mostrarte exactamente cómo sucedió todo esto. Para entender estas familias billonarias latinas, primero necesitas saber algo que los medios no te dicen. La comunidad latina en Estados Unidos no es un grupo homogéneo, es un mosaico de culturas, historias y niveles económicos extremadamente diferente. Cuando la mayoría de la gente piensa en latinos en América, piensan en inmigrantes luchando por el sueño americano. Y sí, esa es una gran parte de la historia. Pero hay otra historia completamente diferente que sucede en paralelo. Hay familias latinas que llegaron a Estados Unidos no como refugiados o trabajadores, sino como empresarios con capital, educación y conexiones. Algunos escaparon de revoluciones trayendo su riqueza. Otros vieron oportunidades en el mercado americano que nadie más estaba viendo. Aquí está lo fascinante: muchas de estas familias construyeron su riqueza específicamente sirviendo a la comunidad latina en crecimiento. Mientras otros empresarios ignoraban este mercado, estas familias visionarias vieron el potencial. En los años 60 y 70, cuando la población latina en Estados Unidos empezó a explotar, alguien tenía que proveer productos, servicios y bienes raíces a esta comunidad. Las familias inteligentes se posicionaron exactamente en ese momento. Pero aquí viene la primera sorpresa. Muchas de estas fortunas se construyeron no en ciudades obvias como Miami o Los Ángeles, sino en lugares que nunca esperarías. Houston, Phoenix, San Antonio, ciudades donde los latinos se estaban estableciendo rápidamente, pero donde la competencia era baja. Tomemos a la familia Cárdenas, por ejemplo. En los años 70, Carlos Cárdenas vio algo que nadie más vio en el sur de California. Notó que las familias mexicanas tenían que manejar horas para encontrar ingredientes auténticos para cocinar tortillas frescas. Charles cortes de carne tradicionales. Así que abrió un pequeño supermercado en Ontario, California. No era lujoso, era simple, pero ofrecía exactamente lo que la comunidad necesitaba. Hoy, Cárdenas Markets es una cadena multimillonaria con más de 50 tiendas. La familia Cárdenas vale más de $500 millones. Y todo empezó prestando atención a una necesidad que otros ignoraban. Pero Carlos Cárdenas no es ni siquiera cercano a los más ricos. Él está en la lista menor de familias latinas billonarias. Las familias de las que realmente vamos a hablar hoy hicieron algo diferente. No solo sirvieron a la comunidad latina, la dominaron, crearon monopolios en industrias específicas y usaron su riqueza para construir imperios que se extienden mucho más allá de la comunidad latina. Aquí está lo que necesitas entender. Estas familias operan diferente a los billonarios típicos que ves en las noticias. Son extremadamente privadas, no dan entrevistas, no aparecen en Forbes cada año. Muchos de sus negocios son privados, no públicos, así que no tienen que revelar sus números. Y hay una razón para eso. Cuando eres una familia latina billonaria en América, mantenerse bajo el radar es una estrategia. Menos atención significa menos escrutinio, menos preguntas sobre de dónde vino el dinero original,
menos presión política. Pero esa privacidad está empezando a romperse, y las historias que están saliendo son absolutamente fascinantes. Ahora aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La historia que estoy a punto de contarte involucra tortillas en sí. Tortillas, esos círculos planos de maíz o harina que probablemente has comido 1000 veces. Pero esta no es una historia simple sobre comida. Es una historia sobre cómo una familia mexicana construyó un imperio de 15,000 millones de dólares que controla una industria completa. Y probablemente nunca has escuchado su nombre. Conoce a la familia González. Y específicamente, hablemos de Roberto González y sus hermanos. En 1977, Roberto González era un inmigrante mexicano trabajando en una pequeña fábrica de tortillas en Los Ángeles. Ganaba salario mínimo, vivía en un apartamento de una habitación con su esposa y 3 hijos. El sueño americano parecía muy lejos, pero Roberto notó algo. La fábrica donde trabajaba tenía un problema grande. Sus máquinas eran viejas, las tortillas salían inconsistentes, algunos días muy gruesas, otros días muy delgadas, y se rompían fácilmente. Roberto, que había estudiado ingeniería mecánica en México antes de emigrar, empezó a hacer dibujos. En la noche, después de sus turnos de 12 horas, diseñaba una mejor máquina de tortillas. Tomó 3 años. 3 años de casi no dormir. 3 años de usar cada centavo que ganaba para comprar partes. Su esposa pensaba que estaba loco. Pero en 1980, Roberto finalmente construyó un prototipo que funcionaba. Su máquina hacía tortillas perfectas, consistentes, a triple velocidad que las máquinas existentes. Le mostró su invento a su jefe. ¿Sabes qué hizo su jefe? Se rió. Le dijo que regresara a trabajar y dejara de perder tiempo. Ese fue el peor error que ese jefe jamás cometió. Roberto renunció ese mismo día. Sacó un préstamo usando su carro viejo como colateral. Consiguió $5,000. Con ese dinero, compró materiales y construyó su primera máquina real. Luego, hizo algo brillante. No trató de vender su máquina a las fábricas grandes. Sabía que no lo tomarían en serio. En lugar de eso, fue a restaurantes mexicanos pequeños y les ofreció un trato a Ann. Déjame instalar mi máquina gratis. Si no te gusta, la quito. Si te gusta, me pagas en plazos pequeños. En 6 meses, tenía 20 restaurantes usando sus máquinas. En un año, tenía 100, pero aquí está donde la historia se pone realmente interesante. Roberto no solo vendía máquinas, empezó a vender las tortillas mismas. Usaba sus propias máquinas para hacer tortillas y las vendía a restaurantes y supermercados. Para 1985 había expandido a Arizona, Nevada y Texas. Para 1990 su compañía, que llamó Tortillas Authentic, estaba en todos los estados del oeste. Pero Roberto tenía una visión más grande. Vio que América estaba cambiando. La comida mexicana no era solo para mexicanos anymore. Se estaba volviendo mainstream. Taco Bell estaba explotando. Chipotle estaba empezando. Así que Roberto hizo algo que nadie esperaba. Empezó a comprar sus competidores. Uno por uno. Cada vez que una compañía pequeña de tortillas tenía problemas financieros, Roberto aparecía con una oferta. Para el año 2000, la familia González controlaba más del 40% de todas las tortillas vendidas en Estados Unidos. Pero aquí está el verdadero golpe genial. Roberto nunca hizo su compañía pública, nunca vendió acciones en la bolsa, mantuvo todo en familia. Eso significa que no hay registros públicos exactos de cuánto vale la familia González, pero expertos de la industria estiman que su imperio vale entre 12 y 15,000 millones de dólares. 15,000 millones han de tortillas. Y aquí está la parte loca. La mayoría de americanos no tienen idea. Compran tortillas en el supermercado sin saber que probablemente están poniendo dinero en los bolsillos de la familia González. La compañía opera bajo docenas de nombres diferentes. Mission Tortillas San Guerrero La Banderita. Marcas que ves en cada supermercado, todas propiedad de la misma familia. Roberto González, que empezó ganando salario mínimo en 1977, murió en 2019, su funeral fue privado. Solo familia, no hubo artículos grandes en periódicos. No hubo especiales en televisión, pero dejó un imperio que sus hijos ahora controlan. Un imperio construido sobre algo tan simple como tortillas. Y su historia muestra algo poderoso. No necesitas inventar algo completamente nuevo para hacerte rico. Solo necesitas hacer algo existente mejor, más eficiente y más grande que nadie más. Pero si piensas que eso es loco, espera hasta que escuches esto. La próxima historia es diferente. No es sobre comida, es sobre bienes raíces, y es sobre un hombre que construyó su fortuna de una manera que algunos llaman genial y otros llaman controversial. Su nombre es Jorge Pérez, y es probablemente el desarrollador de bienes raíces latino más poderoso en la historia de Estados Unidos. Pero su historia empieza de una manera que nunca esperarías como refugiado. Jorge nació en Buenos Aires, Argentina en 1949, su familia era judía
y escapó de Europa durante el Holocausto. Cuando Jorge tenía adolescente, su familia se mudó a Cuba, buscando mejores oportunidades. Luego vino la revolución de Castro en 1959. A la familia de Jorge lo perdió todo, otra vez, y tuvieron que escapar otra vez. Llegaron a Miami en 1968 con prácticamente nada. Jorge tenía 19 años. No hablaba inglés perfecto. Tenía que empezar de cero. Trabajó en construcción, trabajos duros, bajo el sol de Florida, pero estaba aprendiendo, observando, viendo cómo funcionaba la industria de bienes raíces en América. Fue a la universidad en la noche mientras trabajaba de día. Se graduó con honores. Consiguió un trabajo en el gobierno de la ciudad de Miami ayudando con planificación urbana. Y ahí es donde Jorge vio su oportunidad. Era principios de los años 80. Miami estaba cambiando rápidamente. Refugiados cubanos estaban llegando por miles, pero no había suficientes apartamentos asequibles para todos. Jorge notó algo específico. Había mucho terreno vacío en áreas que nadie quería. Zonas cerca de la pequeña Habana, áreas consideradas malas por los desarrolladores tradicionales. Pero Jorge vio diferente, vio communities, vio familias que necesitaban lugares para vivir, y vio una oportunidad para hacer dinero sirviendo a esas familias. En 1979, Jorge renunció a su trabajo gubernamental y fundó The Related Group con un socio. Su primera inversión fue $500 de sus propios ahorros. Su estrategia era simple pero radical: construir apartamentos asequibles de alta calidad, específicamente para la comunidad latina, en crecimiento de Miami. Otros desarrolladores estaban construyendo condominios de lujo para americanos ricos. Jorge estaba construyendo apartamentos para inmigrantes trabajadores. Su primer proyecto fue un edificio de apartamentos de 50 unidades. Lo vendió antes de terminarlo. Usó las ganancias para construir otro edificio, luego otro. Luego, para 1985, The Related Group era el desarrollador más activo en Miami para 1990. Estaban construyendo miles de unidades cada año, pero aquí está donde Jorge hizo su movimiento de genio. Cuando Miami explotó en los años 90 y 2000, cuando se convirtió en una ciudad internacional, Jorge ya poseía o controlaba propiedades en las mejores ubicaciones. Esos terrenos malos que compró barato en los años 80, ahora valían fortunas. Jorge empezó a construir torres de lujo, condominios de millones de dólares, apartamentos con vista al océano para los súper ricos, pero nunca abandonó su mercado original. The Related Group todavía construye viviendas asequibles, solo que ahora también construye para billonarios. Hoy, Jorge Pérez vale aproximadamente $3,000 millones. The Related Group ha desarrollado más de 100,000 apartamentos. Eso es más que casi cualquier otro desarrollador privado en Estados Unidos. Pero aquí es donde la historia se pone complicada y controversial. En 2008, cuando el mercado inmobiliario colapsó, muchos de los proyectos de Jorge enfrentaron problemas serios. Compradores que habían puesto depósitos en condominios de lujo no podían conseguir préstamos. Los bancos se estaban desmoronando. Jorge tuvo que tomar decisiones difíciles. Canceló algunos proyectos, mantuvo los depósitos de algunos compradores, reestructuró deudas y hubo demandas, muchas demandas. Compradores enojados que sintieron que le robaron, inversionistas que perdieron dinero. Los medios lo atacaron. Lo llamaron oportunista. Dijeron que construyó su imperio sobre las espaldas de trabajadores inmigrantes y luego los traicionó durante la crisis. Jorge respondió que estaba haciendo lo necesario para salvar su compañía, que si no hubiera tomado esas decisiones difíciles, The Related Group habría colapsado completamente y miles de empleos se habrían perdido. ¿Quién tiene razón? Depende de a quién le preguntes. Pero aquí está lo que no se puede negar. Jorge Pérez sobrevivió. The Related Group sobrevivió. Y después de 2008, cuando muchos desarrolladores desaparecieron, Jorge volvió más fuerte. Ahora, hay otro elemento en la historia de Jorge que es fascinante, en su influencia política. Jorge no es solo rico, es políticamente conectado. Dona millones a campañas políticas. Tiene acceso directo a alcaldes, gobernadores, incluso presidentes. Ha usado esas conexiones para conseguir aprobaciones de zonificación, incentivos fiscales y permisos especiales para sus proyectos. Sus críticos dicen que esto es corrupción. Sus defensores dicen que esto es simplemente cómo funciona el negocio de bienes raíces. Pero aquí está la pregunta interesante. ¿Es Jorge Pérez diferente a otros desarrolladores billonarios como Donald Trump? ¿O es que recibe más escrutinio porque es latino e inmigrante? No hay una respuesta simple. Pero lo que es claro es que Jorge Pérez cambió completamente el paisaje de Miami. Manejando por Miami hoy, verás su trabajo en todas partes. Torres con diseños audaces. Vecindarios completos que él creó. Y aquí está algo que muchos no saben. Jorge es también uno de los coleccionistas de arte latino más importantes del mundo. Ha donado decenas de millones de dólares a museos. Su colección personal vale probablemente más de $500 millones.
Compra arte de artistas latinoamericanos que otros coleccionistas ignoran. Luego dona ese arte a museos, aumentando el valor del resto de su colección. Es una estrategia de negocios brillante disfrazada de filantropía. ¿Es genuino su amor por el arte? Probable Man. ¿También es una movida de negocios inteligente? Absolutamente. Jorge Pérez es complicado. No es simplemente un héroe ni simplemente un villano. Es un empresario brillante que tomó riesgos enormes, sobrevivió a múltiples crisis y construyó un imperio. Su historia muestra algo importante sobre las familias billonarias latinas. No todas las fortunas se construyen limpiamente. Hay compromisos, hay decisiones difíciles. Y eso nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. Ahora voy a hablarte de la familia latina más rica en Estados Unidos, que probablemente nunca has escuchado. Y cuando escuches su historia, entenderás exactamente por qué han trabajado tan duro para mantenerse en secreto. Esta es la historia de la familia Balleres, y específicamente de Alberto Balleres González y sus herederos. Alberto no vive en Estados Unidos, vive en México. Pero aquí está el detalle crucial. Una porción masiva de su fortuna de $20,000 millones está invertida en Estados Unidos, en bienes raíces americanos, en bonos del Tesoro americano, en compañías americanas, y su familia está lentamente moviendo más y más de su imperio a territorio americano. ¿Por qué? Porque México es impredecible. Los gobiernos cambian, las políticas cambian, pero Estados Unidos, a pesar de todos sus problemas, ofrece estabilidad que familias ultra ricas necesitan. Pero la historia de cómo Alberto Balleres construyó su fortuna es lo que realmente te va a sorprender. Alberto nació en México en 1931, en una familia ya rica. Su padre, Raúl Balleres, era dueño de varias compañías mineras. Así que, Alberto no empezó de cero, pero lo que hizo con la fortuna de su familia fue transformarla de millones a billones. En los años 60, Alberto heredó el negocio de su padre. Tenía minas de plata, minas de oro, minas de zinc. México es rico en minerales, y la familia Balleres controlaba acceso a algunos de los depósitos más grandes. Pero Alberto vio algo más grande. Vio que el mercado global de plata estaba a punto de explotar. La electrónica estaba creciendo. La fotografía necesitaba plata. La joyería siempre necesitaba plata. Así que Alberto expandió agresivamente, compró más minas, modernizó operaciones, aumentó producción. Para los años 80, la familia Balleres controlaba la compañía minera de plata más grande del mundo, Industrias Peñoles. Producían más plata que cualquier otra compañía en el planeta. Pero aquí está donde la historia se pone interesante y oscura. En los años 80 y 90, México estaba plagado de corrupción. El negocio de la minería especialmente estaba conectado con políticos corruptos, sindicatos violentos y, en algunos casos, carteles de droga. Hay reportes, algunos confirmados y otros rumores, de que la familia Balleres tuvo que hacer acuerdos con gente muy peligrosa para mantener sus operaciones mineras seguras. Pagos a funcionarios corruptos, sobornos a líderes sindicales, y según algunos reportes de investigación que nunca se confirmaron completamente, pagos de protección a organizaciones criminales. Alberto Balleres siempre ha negado cualquier conexión con el crimen organizado y nunca ha sido acusado formalmente de nada. Pero periodistas de investigación en México han documentado conexiones preocupantes. Aquí está lo que sabemos con certeza. Muchas de las minas de la familia Balleres están ubicadas en regiones controladas por carteles, y de alguna manera, sus operaciones nunca han sido seriamente atacadas o interrumpidas, mientras que otras compañías mineras han enfrentado extorsión, secuestros y violencia. ¿Cómo lograron eso? La respuesta oficial es seguridad privada excelente y relaciones comunitarias fuertes. La respuesta que susurran reporteros en México es muy diferente. Pero la minería es solo una parte del imperio Balleres. Alberto también es dueño de Grupo Val, un conglomerado que controla bancos, aseguradoras, tiendas departamentales y más. Una de esas tiendas es Palacio de Hierro, la cadena de tiendas departamentales más elegante de México. Y aquí está donde la conexión con Estados Unidos se vuelve realmente importante. Grupo Val posee billones de dólares en activos financieros americanos. Son uno de los inversores extranjeros más grandes en el mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos. Tienen edificios de oficinas en Nueva York, en centros comerciales en Texas, en complejos de apartamentos en California. Y casi nadie sabe que son los dueños porque operan a través de docenas de compañías subsidiarias con nombres americanos. Esta es una estrategia común entre familias ultrarricas latinoamericanas: esconder la propiedad detrás de capas de corporaciones para evitar atención. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, seguridad. Si eres conocido como billonario en México o América Latina,
te conviertes en objetivo para secuestradores. La familia Bayeres ha enfrentado múltiples intentos de secuestro a lo largo de los años. Segundo, impuestos. Estructuras corporativas complejas permiten optimización fiscal agresiva. No estoy diciendo que sea ilegal, pero definitivamente aprovecha cada laguna posible. Tercero, reputación. Si la gente supiera exactamente cuánto control tiene esta familia sobre propiedades americanas, habría preguntas. ¿De dónde vino ese dinero originalmente? ¿Cómo se movió a través de la frontera? ¿Se pagaron todos los impuestos apropiados? La familia Bayeres es extraordinariamente cuidadosa con su imagen pública. Alberto Bayeres casi nunca da entrevistas. Sus hijos, que ahora están asumiendo el negocio familiar, son igualmente privados. Pero aquí está algo fascinante. Alberto es también uno de los coleccionistas de arte más importantes del mundo. Su colección incluye obras de Picasso, Monet, Van Gogh y artistas mexicanos famosos como Diego Rivera y Frida Kahlo. Ha prestado arte a museos importantes en Estados Unidos, el MoMA en Nueva York, en el Getty, en Los Ángeles. Esto le da legitimidad cultural, hace que su riqueza parezca más refinada, menos cuestionable. Es una estrategia que las familias viejas ricas en Europa han usado por siglos en convertir dinero en cultura. El dinero invita a escrutinio. El arte invita a admiración. Ahora, aquí está la parte que debería preocupar a más americanos. Familias como los Bayeres están comprando cantidades masivas de bienes raíces americanos, especialmente en mercados clave. No son los únicos. Hay familias billonarias de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque América, a pesar de toda su inestabilidad política reciente, todavía es vista como el lugar más seguro para estacionar riqueza a largo plazo. Pero esto crea una situación extraña. Tenemos familias que hicieron sus fortunas en América Latina, a veces a través de medios cuestionables, ahora controlando propiedades americanas donde americanos trabajan, viven y hacen negocios, y debido a la privacidad con la que operan, muchos americanos que rentan apartamentos o trabajan en edificios de oficinas, no tienen idea de que sus pagos de renta eventualmente fluyen a familias billonarias latinoamericanas. No estoy diciendo que esto sea necesariamente malo. El capital internacional es parte del capitalismo global, pero sí es interesante que hay tan poca transparencia, y aquí está la predicción que te voy a hacer en los próximos 20 años. Vas a ver más y más familias latinoamericanas ultra ricas, moviendo no solo su dinero sino también a ellos mismos, a Estados Unidos. Ya está sucediendo. Familias ricas de Venezuela escapando del socialismo. Familias de Brasil buscando estabilidad. Familias de México preocupadas por violencia de carteles. Y cuando se muevan, no van a llegar como inmigrantes típicos. Van a llegar con cientos de millones, incluso billones de dólares. Van a comprar ciudadanía o residencia a través de programas de inversionista. Van a mandar a sus hijos a las mejores universidades americanas. En una generación, estas familias ya no serán consideradas latinoamericanas, serán simplemente americanas, ricas, poderosas, influyentes americanas con herencia latina. Y la historia de cómo construyeron sus fortunas originalmente se desvanecerá en el pasado, olvidada o deliberadamente ocultada. Esto es lo que ya pasó con muchas familias ricas en Estados Unidos. Los Rockefellers construyeron su fortuna con tácticas de negocios brutales, que serían ilegales hoy. Los Kennedys hicieron dinero durante la prohibición en formas cuestionables, pero ahora son dinastías americanas respetadas. Las familias billonarias latinas están en el mismo camino, y la mayoría de los americanos no tienen idea de qué está sucediendo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Todo lo que te acabo de contar no es solo historia interesante, tiene implicaciones reales para el futuro de Estados Unidos, para la comunidad latina, y posiblemente para ti personalmente. Déjame explicarte por qué esto importa. Primero, hablemos de representación y poder. Durante décadas, la narrativa sobre los latinos en Estados Unidos ha sido unidimensional. Somos vistos como trabajadores, inmigrantes, gente luchando para avanzar. Y sí, esa es una gran parte de la experiencia latina en América. Pero la existencia de estas familias billonarias latinas muestra algo diferente. Los latinos no son un monolito. Hay una diversidad económica enorme dentro de nuestra comunidad que los medios raramente discuten. Esto es importante porque cuando los políticos y los medios hablan sobre los latinos, a menudo hablan como si todos tuviéramos las mismas experiencias y necesidades. Pero un inmigrante latino trabajando en construcción tiene muy poco en común con un heredero latino de una fortuna de $1,000 millones. Esta diversidad económica crea tensiones dentro de la comunidad latina que necesitamos reconocer honestamente. Algunas de estas familias billonarias invierten de vuelta en comunidades latinas, crean trabajos y apoyan causas latinas, pero otras están completamente desconectadas de la comunidad latina más amplia. Viven en burbujas de riqueza, donde la etnicidad es casi irrelevante.
Segundo, hablemos de movilidad económica. Las historias que compartí muestran que sí es posible para latinos construir riqueza masiva en América. Roberto González con sus tortillas. Jorge Pérez con bienes raíces. Estas son historias de éxito reales, pero también muestran algo más difícil de enfrentar. La mayoría de estas fortunas se construyeron hace décadas, cuando las oportunidades eran diferentes. Roberto González pudo construir su negocio de tortillas en los años 80, cuando la competencia era baja y la regulación era menos intensa. Hoy, tratar de entrar en la industria de alimentos con solo $5,000 sería casi imposible. Jorge Pérez pudo comprar terrenos baratos en Miami en los años 80. Hoy no quedan terrenos baratos en Miami, los precios de bienes raíces han explotado. Entonces, ¿qué significa eso para jóvenes latinos emprendedores hoy? Significa que las mismas estrategias probablemente no funcionarán. Las oportunidades son diferentes ahora, pero también significa que hay nuevas oportunidades que estas familias establecidas no están viendo todavía: tecnología, medios digitales, energía renovable, industrias completamente nuevas. La próxima generación de billonarios latinos probablemente no vendrá de industrias tradicionales, vendrá de innovación en sectores emergentes. Tercero, hablemos de la pregunta del dinero limpio versus dinero sucio. La historia de la familia Balleres levanta preguntas incómodas sobre el origen de algunas fortunas latinoamericanas, y no son los únicos. Hay familias ricas de toda América Latina con historias cuestionables. Algunos hicieron dinero durante dictaduras, con conexiones políticas corruptas. Otros construyeron fortunas en industrias controladas por el crimen organizado. Cuando ese dinero llega a Estados Unidos, se vuelve limpio. ¿Comprando un edificio de apartamentos en Manhattan de alguna manera lava el pasado? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Pero lo que es claro es que Estados Unidos ha sido históricamente muy acogedor con capital extranjero, sin hacer demasiadas preguntas sobre sus orígenes. Esto crea un dilema moral. Por un lado, queremos ser una nación abierta que acepta inversión internacional. Por otro lado, no queremos convertirnos en un refugio para dinero ganado a través de corrupción o criminalidad. Cuarto, hablemos del futuro de la influencia latina en América. Aquí está algo que muchos no se dan cuenta: a medida que estas familias billonarias latinas se hacen más establecidas en Estados Unidos, inevitablemente ganarán más influencia política. Ya lo estamos viendo. Jorge Pérez dona millones a campañas políticas. Otras familias ricas latinas están haciendo lo mismo. Están comprando acceso. Están moldeando políticas. Esto no es diferente de lo que cualquier otro grupo rico hace en América. Los billonarios judíos tienen influencia. Los billonarios anglosajones tienen influencia. Ahora los billonarios latinos están ganando influencia también. Pero aquí está la pregunta interesante. ¿Usarán esa influencia para ayudar a la comunidad latina más amplia, o solo para proteger sus propios intereses económicos? La respuesta honesta es probablemente un poco de ambos. Algunas de estas familias son genuinamente comprometidas con causas latinas. Donan a organizaciones comunitarias, crean programas de becas, contratan latinos. Pero otras están completamente enfocadas en multiplicar su riqueza. La etnicidad es secundaria a los negocios, y esto crea una situación complicada para la comunidad latina más amplia. ¿Deberíamos celebrar a estas familias billonarias como ejemplos de éxito latino? ¿O deberíamos cuestionarlas sobre por qué no están haciendo más para ayudar? Quinto, hablemos de ti personalmente. Puede que estés pensando estas historias son interesantes, pero ¿qué tienen que ver conmigo? Aquí está la conexión entre estas familias controlan industrias que afectan tu vida diaria. Si comes tortillas, hay una buena probabilidad de que estés comprando de la familia González. Si vives en Miami o el sur de Florida, puede que estés rentando en una propiedad desarrollada por Jorge Pérez. Si trabajas en comercio minorista, puede que estés indirectamente enriqueciendo a la familia Balleres. Tu dinero fluye hacia arriba a estas familias, y la manera en que invierten ese dinero moldea tu comunidad. Cuando deciden construir apartamentos de lujo, en lugar de vivienda asequible, eso te afecta. Cuando deciden automatizar fábricas y reducir trabajadores, eso afecta a tu comunidad. Cuando deciden mover dinero fuera del país, en lugar de reinvertir localmente, eso afecta a la economía local. Entonces, aunque nunca conozcas a estas familias personalmente, sus decisiones tienen impacto en tu vida. Y aquí está lo empoderador: como consumidor, tienes poder también. Puedes elegir apoyar negocios que reinvierten en comunidades. Puedes investigar quién es dueño de las compañías donde gastas dinero. Puedes usar tu voz para exigir más transparencia. Sexto, hablemos del elefante en la habitación. ¿Es esto bueno o malo? Honestamente, no hay una respuesta simple. Por un lado, estas familias muestran que el sueño americano es real para latinos, que sí es posible venir a este país o hacer negocios en este país y construir riqueza generacional. Eso es
inspirador, especialmente para niños latinos que crecen sin ver modelos a seguir de éxito económico. Por otro lado, la manera en que algunas de estas fortunas se construyeron involucra áreas grises éticas, conexiones cuestionables, prácticas de negocios agresivas, posible corrupción, y el hecho de que operan con tanta privacidad hace difícil saber la verdad completa. Entonces, ¿deberíamos celebrarlas o criticarlas? Mi respuesta es, podemos hacer ambas. Podemos reconocer su éxito económico, mientras también exigimos más transparencia y responsabilidad social. Séptimo y final. Hablemos de la próxima generación. Los hijos y nietos de estas familias billonarias están creciendo en un mundo completamente diferente al de sus padres y abuelos. Están yendo a Harvard, Stanford y Wharton. Están casándose con gente de otras familias ultra ricas. Sin importar etnicidad, están hablando inglés como primer idioma. En 2 o 3 generaciones, estas familias probablemente no se identificarán fuertemente como latinas en absoluto. Serán simplemente americanas ricas. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Qué sucede con la identidad latina cuando se combina con extrema riqueza? Algunos herederos de estas fortunas están abrazando sus raíces latinas fuertemente. Están aprendiendo español, están invirtiendo en América Latina. Están orgullosos de su herencia, pero otros se están asimilando completamente a la cultura americana, rica dominante. Para ellos, ser latino es solo un detalle biográfico interesante, no una parte central de su identidad. No hay un camino correcto o incorrecto, pero es fascinante observar cómo la riqueza extrema cambia la identidad cultural a través de generaciones. Antes de que terminemos, hay una cosa final que necesitas saber. Aquí está el último secreto que necesitas saber sobre las familias billonarias latinas en Estados Unidos. Hay más de ellas de las que te conté hoy, y hay muchas más. Cada semana, otra familia latina cruza el umbral de los $1,000 millones, y la mayoría de ellas están volando completamente bajo el radar. Hay un empresario colombiano en Houston que acaba de vender su compañía de tecnología por $2,000 millones. Probablemente nunca escucharás su nombre en las noticias. Hay una familia venezolana en Miami que controla una red de supermercados y bienes raíces valorada en más de $5,000 millones. Operan bajo docenas de nombres diferentes. Hay un inversionista argentino en Nueva York que maneja un fondo de cobertura de $10,000 millones. Solo sus clientes más ricos saben que existe. La lista continúa y continúa. Y aquí está por qué esto es tan importante. En los próximos 20 años, vamos a ver un cambio masivo de poder económico hacia la comunidad latina en Estados Unidos. No solo porque nuestra población está creciendo, eso es parte de ello, pero también porque estas familias billonarias establecidas están creando redes, invirtiendo en la próxima generación y construyendo instituciones que durarán por siglos. Están fundando bancos privados que sirven a clientes latinos ricos. Están creando firmas de capital privado que invierten en negocios latinos. Están construyendo dinastías. Y todo esto está sucediendo en silencio, fuera de la vista del público. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, reconoce que la narrativa sobre los latinos en América es más compleja de lo que los medios presentan. No somos solo una comunidad de trabajadores luchando. También tenemos billonarios, multimillonarios y familias extremadamente poderosas. Segundo, edúcate. Investiga quién controla las industrias que te importan. ¿Quién es dueño de tu supermercado local? ¿Quién desarrolló tu edificio de apartamentos? ¿Quién está detrás de las marcas que compras? Puede que te sorprendas al descubrir cuántas son propiedad de familias latinas. Tercero, exige transparencia. Estas familias tienen un impacto enorme en nuestras comunidades. Deberíamos saber quiénes son, de dónde vino su dinero y cómo están usando su poder. Cuarto, inspírate. Si eres un joven latino emprendedor, estas historias muestran que es posible. Sí, el camino es diferente ahora. ¿Sí? Es más difícil en muchas maneras, pero latinos han construido fortunas masivas antes, y más lo harán en el futuro. Puede que tú seas el próximo. Y finalmente, recuerda esto, el dinero es poder. Estas familias tienen poder porque tienen dinero. Si queremos que la comunidad latina tenga más voz en el futuro de América, necesitamos construir riqueza. No solo riqueza individual, riqueza colectiva. Instituciones controladas por latinos en bancos latinos, fondos de inversión latinos, en compañías latinas. Ese es el próximo capítulo de nuestra historia. Las familias sobre las que hablé hoy son solo el comienzo. Escribieron el primer capítulo de los billonarios latinos en América. Pero el libro está lejos de estar terminado. La pregunta es, ¿quién escribirá el próximo capítulo? Tal vez sea alguien viendo este video ahora mismo. Tal vez seas tú. La historia no contada de las familias billonarias latinas en Estados Unidos está siendo escrita en este momento. Y cada uno de nosotros tiene un papel en decidir cómo termina esa historia. Gracias por ver. Si este video te abrió los ojos a algo nuevo, dale like y compártelo. Hay mucha más gente que necesita escuchar estas historias. Y déjame saber en los comentarios,
¿Conocías alguna de estas familias antes de este video? ¿Qué te sorprendió más? Nos vemos en el próximo video.